días. Sí, estamos Ya en nos vivo. están viendo en YouTube y les vamos a contar a las personas que están conectándose en el canal de Caminatas en Limache de que en unos minutos más vamos a comenzar, que están llegando las personas al encuentro, por lo que les pedimos un poco de paciencia con las conexiones. Estamos en Limache, otras personas están en Valparaíso. En el Centro Cultural Kimum se encuentra la Comisión de Derechos Humanos en Patoto. Gracias, Valesca. ¿Me escuchan a mí en YouTube? Por favor, pueden comentar ahí en el chat. Saludamos a Howard, a Cristina Fernández, a Mario Steiner, Camilo Campuzano, Tatiana Libuy, Cristian Sea, Juan Peñafiel. ¿Me pueden...? Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a esta conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Nosotros estamos de verdad muy motivados, creemos que los derechos humanos están en una etapa muy especial, porque está en el proceso de superación hacia los derechos fundamentales. Y esta actividad de hoy la vamos a hacer con una metodología que Auliki Polak ha creado y que es las caminatas por Limache, caminatas en Limache, que después de la pandemia se transformaron en caminata virtual. Ya lo hizo para el Día del Patrimonio y repetimos la fórmula con ella y con Mauricio García, que es un cineasta maravilloso, esta vez vinculado con las organizaciones de derechos humanos, y en eso agradecemos a Verónica, especialmente Verónica González, y a colaborarnos en darle a esto estética, porque las cosas necesitan ética, épica y estética. También estuvo con nosotros Paulina Salinas. De verdad agradecemos que ustedes estén en la sala, como también agradecemos a quienes están en Facebook, que por lo tanto nos podrán seguir, grabar y multiplicar esta obra que se va a presentar. Termino solamente agradeciendo a funcionarias y funcionarios del Museo de la Memoria que nos apoyaron en esta actividad, al director, por supuesto, y a funcionarias y funcionarios del Ministerio de las Artes y las Culturas, especialmente desde aquí de la región. Tuvimos siempre la compañía de ellas y por lo tanto nos ha permitido hacer de esto lo que ustedes van a observar ahora y luego conversaremos. Dejo con ustedes entonces a Auliki Polak con la caminata de los derechos humanos. Este encuentro surge de dos caminos que se reunieron. El primero es el proyecto de las residencias de la memoria que se realizó el año 2018 por parte del Museo de la Memoria aquí en Limache y que consistió en instalar placas memoriales en las casas donde habitaron 5 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en Limache y en San Pedro, una localidad que queda al lado aquí de la comuna. Ellos fueron Jaime Aldoney, Carlos Vargas, Jorge Villarroel, Óscar Farías y Arturo Ló.
El otro camino que confluye con la agrupación ciudadana por el patrimonio de Limache, que en abril recién pasado presentamos ante el Consejo de Monumentos Nacionales la solicitud de declaratoria de 8 sitios como monumento histórico, el edificio de la CCU, la Escuela 88 que está al frente del Parque Brasil, como zona típica del casco histórico de San Francisco Limache y el barrio obrero de la CCU, y también la zona de la Plaza de las 40 Horas y la Avenida República en el otro pueblo. Como santuario de la naturaleza postulamos a la Huinca, que está ubicada en el Cordón San Pedro, en el cerro que está al lado de Limache, y el estero de Limache. Y además postulamos como monumento histórico en este momento y sitio de la memoria el edificio de la ex Parma y ahora ex edificio. Estos dos caminos confluyen hoy en esta actividad que realizaremos juntos por una caminata simbólica por la historia de Limache, recorriendo algunos lugares y momentos de la historia, y para ello hemos querido incorporar diversas miradas, testimonios personales y familiares de víctimas, el significado de la pérdida del patrimonio industrial de Limache, la importancia histórica de la antigua Radio Victoria, que hoy es Radio Latina, y conocer los derechos de la naturaleza y la madre tierra a preservar en nuestra reserva de la biosfera. La vinculación entre estos dos mundos, entre estos dos caminos, en que la dictadura asesinó y violó los derechos humanos de los habitantes de Limache, instauró el modelo social que hoy día ha puesto en riesgo las condiciones de vida de este valle y de la naturaleza de la comuna, expresado en la expansión desregulada de las inmobiliarias en la comuna y de los megaproyectos que afectan el medio ambiente y el agua. Después de este video que vamos a compartir a continuación, vendrá un conversatorio que moderará Waldo con las personas invitadas aquí presentes y que encarnan todas estas visiones. El martes 11 de septiembre de 1973, en la madrugada, era un día con mucha neblina, no se veía mucho, y nos despierta un bombazo. Y nos damos cuenta de que el bombazo había sido en los estudios de Radio Victoria. Y disipándose un poco la neblina, podíamos ver que la manera en que la antena empezaba a caer, lentamente estaba tambaleando. Veíamos que los sueños, los proyectos, el proyecto chileno y la libertad de Chile y la democracia chilena caía con esa antena. Fuimos la primera emisora destruida, bombardeada, por lo tanto ya no teníamos más voz. Yo tenía 16 años y con todo destruido, con la detención de nuestro padre y de nuestro hermano mayor, Pedro Hugo Arellano Carvajal, nos quedamos solitos y empezamos a tener malas noticias porque también fueron a allanar el colegio y mamá en ese momento se da cuenta de que tenía que protegernos, pero ¿cómo? Y después de discusiones ella tuvo que hacer el sacrificio y decide de que nosotros debemos salir de Chile para que pueda protegernos, y ella, junto a mi hermana Silvia, seguir buscando a papá y a mi hermano Pedro Hugo, que estaban desaparecidos, estaban detenidos en alguna parte, pero no se sabía dónde, con todo el caos que había, y preparando prácticamente sin nada nuestra partida a Argentina, como si fuésemos de vacaciones para que nadie notara que nos íbamos definitivamente. Y además me da a mí la responsabilidad de ocuparme de mis hermanos, que en ese entonces Erwin tenía 14 y Archibaldo tenía 13 añitos. Una responsabilidad enorme, me costó mucho, y en ese momento me di cuenta que no solamente la dictadura nos estaba privando de todo, pero también de que mis padres pudieran cuidar de nosotros. Y yo, adolescente, menor de edad,
tenía que asumir una responsabilidad que me depasaba. Un 2 de enero de 1974 vamos al puerto, ya teníamos los billetes y mi madre y nuestra abuela Yoya nos acompañó hasta los Andes. Y ese viaje fue terrible porque yo sabía que nosotros continuábamos un viaje pero solos. Tenía tanto miedo, tenía inmadurez de lo que tenía que enfrentar, pero no lloré. Y mamá nos tocaba, nos quería dar ternura. Llegamos a los Andes y ella nos dice, bueno hijos, ahora continúen su viaje. En ese momento mamá se despide y nos dice, no llamen por teléfono, no se comuniquen, es peligroso. La verdad que la entrada al túnel, en el vientre de la cordillera, era como que al salir del túnel íbamos a renacer. ¿Pero de qué? De abandono, de exiliarse de qué, el exilio de la nada. ¿Por qué teníamos que irnos? Yolanda también en ese viaje se transformó en mamá, en el sentido más poético de la palabra. En el momento en que yo vi la bandera argentina, digamos, no sé lo que me pasó, pero yo me puse a cantar canciones de protesta. Y íbamos en un tren repleto de gente que me pedía que me callara. Y yo no podía. Lo veía como justo poder cantarle a la democracia. Con 14 años. En ese momento en Argentina no había dictadura. Y los argentinos sabían de dónde venía la gente, no íbamos de vacaciones. Íbamos en el trencito del no saber a dónde. Llegó la dictadura argentina y lo que vimos en Argentina, bueno, el asalto de las 3A, y nos dejaron toda la noche encerrados, toquetearon a mis hermanas, teníamos recién nacido a Salvita, que tenía alrededor de 6 meses más o menos, un poquitito más. A nosotros, a Archie y a mí, nos tenían tirados en el suelo y nos cubrieron con una alfombra. Entonces nosotros escuchábamos, no veíamos nada. Lo último que alcanzamos a ver fue cuando pusieron a Silvia y a Yolanda, lo que yo recuerdo, contra el muro de la casa al lado de la chimenea, y a papá lo acusaban de comunista y papá le respondía que él no era comunista, que él era socialista. Con Archie en un momento, cuando escuchamos que Salvador se puso a llorar y había un tipo que estaba a cargo de esa patrulla, le puso la pistola a Salvita y le dijo en la sien y le dijo a mi mamá, si este pendejo no se calla, le pego un balazo. Cuando escuchamos eso debajo de la alfombra, recuerdo, perdón, nos fuimos lavando y dijimos hasta que llegamos. Pero bueno, por suerte la historia lo escribió de otra forma. Pero yo siempre digo, si no logró asesinarnos Pinochet, que nos tuvo tirados ahí, que nos iban a fusilar en la madrugada del 11 de septiembre, según lo que nos decía el colorín, no nos mata nadie. Al poner las placas de la memoria, creo que se hizo justicia con nuestros familiares que fueron asesinados por la dictadura. Si bien esto ha sido importante para la familia, igual hay mucha gente que se ha dado cuenta que estas placas están incrustadas en el suelo de Limache y ha preguntado y se ha sorprendido, porque muchas personas no sabían la historia que nosotros vivimos en esos tiempos. Nosotros nos hicimos familia después.
a raíz de esto, ¿no es cierto? Mi compañera perdió a su hermano. Yo trabajaba en una industria donde perdimos a nuestro compañero interventor, que fue asesinado ahí mismo. Y estas placas, estas piedras que se han puesto en las calles de Limache, obligan un poco a que la gente tome conciencia, a que incluso pregunten por qué está esto, qué es, a qué se debe, a pesar de que ahí dice, ¿no es cierto?, que son ejecutados políticos, que son desaparecidos. Requiere un poco de que se les explique, que se les diga qué pasó en realidad, porque cada vez más la gente se ha ido dando cuenta de estas cosas que sucedieron en ese tiempo. Y la memoria es importante, tiene que haber memoria. Es labor nuestra hacer presente de que esto sucedió. Y ojalá para que nunca más pase en Chile, ¿no es cierto? Y ahí está la memoria, ahí están las piedras, ahí está el recuerdo de que esto pasó acá en Limache. Habían personas jóvenes de Limache, importantes, jóvenes destacados, que perdieron la vida o entregaron la vida por esa causa. Por haber pensado diferente. Óscar fue un joven muy inteligente, un idealista, que encabezó un proceso muy importante en ese tiempo en la industria Limache. Nosotros en los años 70 y los anteriores teníamos, digamos, una comuna, una ciudad en que había industria. Y se empleaba mucha gente en eso, la CCU, por ejemplo, alrededor de 600 personas. La conservera Parma, donde yo trabajé, contratábamos en temporada 150 o 200 personas. Y estaba la Purina, ¿no es cierto?, que también tenía una cantidad importante de trabajadores. Y todo eso se terminó abruptamente con el golpe militar. O sea, yo no sé por qué los militares pensaban que la industria era una enemiga de la sociedad, no sé, por qué la cerraron, por qué las terminaron. La destrucción y demolición de la estructura de Parma es francamente un atentado a la memoria, un desprecio por ese centro de trabajo. Aquí existían estas tres industrias, digamos, CCU, Purina y Parma. Y por lo tanto, digamos, son industrias con una trayectoria del movimiento sindical, digamos, sus trabajadores muy comprometidos con el tema del cambio social que se está realizando en el país. Y por lo tanto, digamos, nace el cordón industrial y ahí empieza la historia, digamos. La industria funcionaba bien, digamos. El problema eran después ya con todo el boicot que se estaba dando a nivel nacional, digamos, para la adquisición de materias primas, digamos, empezaron a fallar, porque la producción acá se producía y faltaba. Nosotros creamos organizaciones de autodefensa en las industrias, ¿no es cierto? Los trabajadores cuidaran la industria por los atentados que se iban dando, atentados terroristas que hacía Patria y Libertad. El día ya del golpe, tipo 11 de la noche, recibo información, ¿no es cierto?, que se hablaba de un atentado a la radio Victoria de Limache, que es hoy Radio Latina de Limache. Nunca pensábamos que eran los militares o los marinos, sino que nosotros decíamos atentado que había Patria y Libertad, o los fachos. Destruía la antena de la radio, ¿no es cierto? Empezó la retirada de este grupo.
de comandos militares, digamos, de la Armada. Tomamos prisioneros, el cosaco de marino se subió en mi cabeza, me puso la bota y me apuntaba, me ponía el fusil y me dice, mira, esto alcanza 2000 metros, así que moví la cabeza, te la volamos. Uy, que me dan ganas de volarte el tiro. En la comisaría de Olmué me detienen. Los sacaron la mierda. Ahí me cortaron el pelo con Yatagan. Me rompieron la cabeza, se me empezó a pudrir. Dientes. Y voy a pasar. Ya ahí ya empieza la persecución fuerte, digamos, de los compañeros, mía en particular. Y estos personajes, digamos, que hoy son los grandes señores que se han apropiado de muchos bienes del Estado, comprándolos a precio huevo para pagar favores la dictadura. Tengo aquí a mi espalda la industria purina. Entonces, para pagar esos favores, digamos, de todo el sapeo y poniendo sus propios vehículos, donde llegaban a cargadita con detenidos, ¿no es cierto?, para ser trasladados a distintos puntos de la región, digamos. Y acá teníamos el sanatorio naval, donde estuve detenido, digamos. Ahí me hicieron simulacros de fusilamiento junto a otros compañeros que estos marinos que hoy son tan buenos para la sociedad, los hacían bailar la Niña María, cantando y bailando la Niña María y ellos disparándonos. El nerviosismo, el miedo, porque yo no sé por qué la gente niega el miedo. Yo nunca he negado el miedo, porque la persona que no siente miedo es porque no es humano. Uno tiene miedo, yo sentí mucho miedo, otros compañeros sintieron mucho miedo y nervios. Aparte la tortura, todas esas cosas creo que en la vida hace una opción. Y yo la hice y por esa opción que hice he tenido que pagar muy duro. Muy duro. También me da pena, digo, vivir con ese dolor de no poder decir las cosas. Y eso que estoy diciendo, ¿no es cierto?, es como el mensaje que quiero entregarle a la sociedad, ¿no es cierto?, a la juventud particularmente, ¿no es cierto?, que entiendan, ¿no es cierto?, que nunca se termina de luchar y que nunca desconozcan la lucha que dieron los viejos, ¿no es cierto?, es que cuando llegamos a las reuniones dicen, viejos de mierda, son los mismos. Vamos a seguir porque definitivamente no ha cambiado esto. Y los vamos a morir tratando de cambiar, de que haya una sociedad más justa, digamos, ¿no es cierto?, donde la riqueza de este país se distribuya más equitativamente.
le podríamos transmitir a los espinos, a los peumos, a los boldos, a los litres? Queremos construir un futuro junto con ellos, ¿o no? El concepto de reserva de la biosfera, y nos encontramos precisamente en el corazón de la reserva de la biosfera La Campana Peñuelas, aquí en Limache, intenta llevar a la práctica, encarnar el concepto de desarrollo regenerativo, en lo cual integramos tanto los aspectos de la salud del ambiente, la economía y los aspectos sociales, los integramos específicamente con los aspectos de la multiculturalidad, con los aspectos de la espiritualidad y con los aspectos de la política. Así es que hoy ya nadie puede decir, no estoy ni ahí, no me interesa, yo me preocupo solamente de lo mío, de mi metro cuadrado. Hoy en día estamos todas llamados y llamadas a participar y a crear un futuro posible en el cual tenemos que encontrar las formas de cohabitar con los otros seres vivos que nos acompañan en la biosfera. Los derechos de la naturaleza, en algunas constituciones se recoge esta idea, en nuestra constitución está en el debate ya, tiene que surgir la voz del derecho de la naturaleza, de la madre tierra, plasmado en nuestra constitución. Estamos en un lugar muy cargado con historia. Era como el punto de inicio de este golpe militar. Y en el serpiente dice como alerta a los principios. Es un símbolo de fascismo. En el centro de muralla tenemos más o menos como una criatura que es un símbolo como el pueblo en conexión con Pachamama, con la naturaleza, que lucha y recién acabo de espantar el fascismo de su vida, por eso sale y en este proceso de salida pierde su máscara, su falsa identidad y sale a un lado y reaparece a otro lado con otra máscara. No temo el regreso de los fascistas en la máscara de los fascistas, sino el regreso de los fascistas en la máscara de los demócratas. Me siento súper honrado participar en este camino, en esta historia. Estamos muy contentos con el resultado del video. Ahora vamos a conversar a partir de los temas. Quisiera pedirle a Valesca, que es de la Comisión de Derechos Humanos de Limache, que nos pueda contar su impresión. Valesca. El tema de la memoria es un tema muy importante
para la reconstrucción de la historia, para la soberanía de los pueblos, para poder lograr, ¿cierto?, proyectarnos a futuro. Así que la memoria está en la reconstrucción de nuestra historia, en la identidad, en que no haya solo una historia oficial, que no exista, ¿cierto?, esta historia oficial que promueve el olvido y que permite entonces que existan, ¿cierto?, otras voces que cuenten la historia. Y las vulneraciones a los derechos humanos, la violación a los derechos humanos, no solo se ejercieron desde la violencia, ¿cierto?, física o desde la privación de la organización ni de las libertades, también se ejerció desde la organización y desde el olvido, desde exterminar, ¿cierto?, cualquier resto de expresión en términos de organización en los territorios. Entonces, la violación de los derechos humanos producto del golpe de Estado en Chile exterminó, ¿cierto?, el tejido social y la experiencia que tenían los pueblos, que tenían las comunidades que estaban en los territorios. Y frente a esto, a lo que hoy día se intenta rescatar en este espacio, creo que es fundamental, ¿cierto? Y creo que es un desafío en los derechos humanos, poder rearticular, ¿cierto?, el tejido social en cada uno de los territorios, poder reconstruir la historia de manera colectiva, levantar esta verdad, ¿cierto?, que se construye desde abajo, ¿cierto?, porque ya hay una historia oficial que ha sido instalada, ¿cierto?, ha sido instalada desde el aparato, ¿cierto?, de la educación, en lo que refiere, por ejemplo, a las escuelas, y que también ha sido controlada y todo el rato instalada desde los medios de comunicación local. Entonces yo creo que hay un desafío y un trabajo a nivel territorial de nosotros poder rescatar al sujeto popular, ¿cierto?, a los movimientos populares, a las organizaciones de los territorios que fueron violentadas y que siguen siendo violentadas cotidianamente con todas las vulneraciones a los derechos humanos, ¿cierto?, que están presentes por el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una jubilación digna. Son tantos los derechos que están siendo vulnerados cotidianamente y que le pertenecen al sujeto popular, que le pertenecen a la vecina, al vecino, y no solo a los que participaron de las grandes instancias o a la clase política. Entonces yo creo que tenemos que expandir más nuestra mirada de los derechos humanos, expandirla también, como decía el video, hacia el territorio, hacia nuestros recursos naturales y los recursos con los que contamos las comunidades para poder crear otro modelo de desarrollo. Eso. Pénselo por último, no dejar de mirar a todos los que han luchado históricamente, ¿cierto?, hoy en la revuelta, que están presos, que están detenidos, porque cada vez que las organizaciones sociales se levantan, cada vez que los movimientos populares se levantan en los territorios, en las comunidades, el Estado tiene la práctica de masacrar, tiene la práctica de privar de libertad, es una práctica de violencia en la cual hemos sido víctimas desde que se creó el Estado como organización, ¿cierto?, política. Por lo tanto, es un Estado con el que nosotros nacimos, ¿cierto?, y que siempre ha sido violentado a nuestra comunidad. Eso. Muchas gracias, Valesca. Muchas gracias. Yo quiero pedirle también ahora a Jessica, también, esta es una mirada, fíjense que lo que estamos teniendo ahora es un encuentro de nuevas miradas, ¿no? De las miradas de las jóvenes que están y que están buscando esos espacios desde donde luchar por los derechos humanos, ¿no? Es una conmemoración con un sentido de futuro. Entonces, Jessica, tú tienes
mirada también política de esto. ¿Qué significa para la ciudad los derechos humanos de acuerdo a lo que tú viste ahora en el video? Muchas gracias, Waldo, muchas gracias y buenos días aún a toda la gente que nos está acompañando a través de la transmisión. Antes de ir a la pregunta, quiero aprovechar de rendir un homenaje, ¿cierto?, a la memoria y a la familia de Jaime Aldoney, Arturo Luz, Carlos Vargas, Jorge Villarroel y Oscar Farías, vecinos nuestros que fueron muertos, los mataron durante la dictadura y que es algo que no podemos olvidar. Muy bonita la iniciativa y agradezco también, ¿cierto?, las placas memoriales de las residencias que creo que mantienen viva la memoria de Limache, de cómo fue la historia sangrienta de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Por cierto que la política hoy tiene que hacerse cargo de el tema fundamental y más importante, yo creo que son los derechos humanos. Los derechos humanos abarcan salud, educación, ¿cierto? Y todo el ámbito. Limache no está exento de los problemas nacionales, no somos una isla. Tenemos un mal sistema de salud, tenemos mala educación pública, es transversal, pero además algo muy importante. Yo creo que nosotros, como señalaba Andrés en el video, ¿cierto?, en la parte que él, estamos insertos en la reserva de la biosfera. Y eso nos da un plus especial, tenemos un hábitat privilegiada dentro del planeta Tierra que debemos preservar, que debemos conocer primero. Si tú hablas con gente, vecinos y vecinas de Limache, muchas veces no saben el, el lugar precioso que estamos habitando, y creo que ahí la educación es fundamental, o sea, conocer el espacio que habitamos, cuidarlo, protegerlo, que las políticas públicas, ¿cierto?, vayan dirigidas a aquello, o sea, a disfrutar, a conocer, pero también a preservar y a cuidar el entorno precioso que tenemos en Limache, como señalaba la Uliki también, ¿cierto?, en defensa de la instalación de las inmobiliarias de manera desregulada. Tenemos también una historia patrimonial importante, o sea, creo que allí todos, todas y todos somos actores y actrices relevantes en la protección de nuestra comuna en particular. Eso, muchas gracias. Begoña, que nos pudiera ayudar en una reflexión desde los servidores públicos, o sea, desde aquellos que tienen hoy día un rol en el Estado. Mucha gente a veces se confunde, ¿no? Y dice, oye, esto es de gobierno. Y entonces tenemos que esperar a que llegue algún gobierno que nos guste, pero en realidad hay servidores y servidoras públicos en el Estado que están ocupándose, por ejemplo, de apoyar este tipo de iniciativas cuando son las 12 acá en Limache. Begoña, por favor, tu comentario. Bueno, primero que todo, saludarles a todas, todos, todes, agradecer esta invitación. Es muy grato para mí estar acá. Lamentablemente Francia no pudo estar, la encargada nacional de la Unidad de Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, ya que, bueno, como hoy es el 10 de diciembre, estamos conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos a lo largo de todo el país. Se están realizando actividades, por lo tanto nos hemos tenido que multiplicar para poder estar apoyando estas actividades y bueno, muchas gracias. Como les decía, es grato para estar acá, viendo que a principio de año nos reunimos para comenzar a transitar un camino de largo aliento, viendo que ustedes, por supuesto, ustedes son quienes han levantado la actividad de rescate de la memoria, funcionándolo con el patrimonio, que es fundamental para seguir trabajando en el rescate y la promoción y la difusión de los sitios de memoria a través de las organizaciones de la sociedad civil, como son ustedes, ¿no?, y las organizaciones de derechos humanos. Respecto a lo que comenta Waldo, claro que
que es importante. Quizás no es suficiente el trabajo que ha hecho el Estado respecto a las políticas de memoria, de reparación simbólica y de, como lo digo, de intentar sanar a la sociedad en su conjunto debido al daño que se realizó, o sea, que ocurrió, ¿no? En el periodo de la dictadura acá en Chile, y bueno, y lo podemos extrapolar a toda Latinoamérica, pero es el Estado el que debe reparar. Y por eso, si bien nosotros trabajamos desde el programa de Memoria y Derechos Humanos, sabemos que es poco, que hacemos, lo damos todo para que las organizaciones de derechos humanos puedan desarrollarse en proyectos como lo han mostrado ustedes ahora con esta realización audiovisual, con otro tipo de encuentro, de formación, de difusión, para que podamos rescatar la memoria. La memoria y sobre todo, a mí les quería contar que en lo personal Limache para mí tiene un valor, de hecho estoy acá en Limache, tiene un valor sentimental muy fuerte porque bueno, mi madre vive acá y estoy acá hace como un mes trabajando teletrabajo, así que toma más significado el día de hoy estar acá con ustedes. Y bueno, y tratando de hacer todo lo posible de este rol que nos tocó tener como garantes de derecho, como funcionarios del Estado, que si bien como decía Jessica o la compañera que estuvo antes, no es de gobierno. Esto debiéramos mirarlo como una política de Estado, más allá de izquierdas, de derechas. Esto no tiene que estar asociado a una ideología política, es una reparación que se tiene que dar a toda la sociedad en su conjunto, porque no fue, si bien las víctimas, los desaparecidos, los familiares fueron los que directamente dañados, fuimos todos, ¿no? Fuimos todos, porque de la dictadura en adelante se impone el sistema económico que estamos viviendo hoy día. Y también lo podemos fusionar, hacer el enlace en este sistema extractivista o de desarrollo económico con el tema del patrimonio natural, ¿no? De la reserva de la biosfera. Por lo tanto, es sumamente importante que sigamos este camino. Nosotros haremos lo posible para seguir trabajando para ustedes, para el apoyo, invitándolos, por supuesto, a las actividades de formación. Estamos muy contentos de que hayan sido parte, se hayan integrado a este trabajo de estrategia regional que trabajamos a lo largo de todo el país, y este año contamos con la presencia de ustedes. Y bueno, y estas son las instancias finales donde uno ve el fruto del trabajo, ¿no? Que se ha hecho durante todo el año. Así que, bueno, muchas gracias y estamos acá para apoyarlos en lo que sea, en lo que ustedes requieran. Quiero pedirle entonces a Rocío que nos pueda apoyar en la línea del derecho. Fíjate que estamos en medio de una nueva constitución en preparación y ella ha hecho sus propias presentaciones en las redes sociales. Y debería entonces ser suficientemente luminosa hoy día con nosotros para esta mirada. ¿Cómo van los derechos humanos o los derechos fundamentales en la nueva Constitución? Rocío. Gracias, Waldo. Saludarlos a todos. Muy interesante la pregunta y la apertura al tema. Precisamente el proceso constituyente, lo digo desde un punto de vista personal, es un milagro. Tantos años que se estuvo luchando por asamblea constituyente, que estuvimos dando un poquito de jugo ahí, marcando los votos, nunca pensando de que esto se iba a transformar en una realidad tan rápido y ojo, que de una manera muy democrática. Se tiende a pensar que esta constitución nueva está bañada en sangre, un montón de cosas, pero finalmente la historia nos confirma que esta es una de las constituciones más democráticas que han existido y con menos derramamiento de sangre. A propósito de lo mismo y del estallido social y los presos políticos que tenemos actualmente, creo que es interesante también hacer un paralelo en ese sentido de cómo se han seguido violando los derechos humanos en Chile. Tenemos, por un lado,
un Instituto Nacional de Derechos Humanos que depende del gobierno, no es un organismo autónomo, sino que viene del gobierno y de la línea del presidente, que es lo que llamamos el Ejecutivo. Entonces, las decisiones del Instituto Nacional de Derechos Humanos pasan por la línea del presidente y quien es básicamente el que encarnaría también la violación a los derechos humanos. Ahí tenemos un problema estructural en este país, en nuestro país, que es esencial, muy básico. Luego, igual la gente del Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo su pega, también tuvimos nuestras experiencias acá en la quinta región, un grupo de abogados que trabajamos un poco por la justicia, que fuimos también a las comisarías a ver los detenidos y la verdad es que el escenario era devastador. O sea, yo personalmente pude ver niños de 10 años detenidos para el estallido social. Un grupo en Calera de 7, 8 niños, todos menores de 13 años, abrazaditos como una mórula, pidiendo comida porque tenían hambre. Ellos nos habían detenido la PDI, estaban en buenas condiciones, entre todos bien cuidados, pero niños abandonados a la calle, al caos social. También nos tocó sacar de la comisaría a un caballero que estaba muy, muy mal herido, un señor mayor de 60, 70 años. Muchos de las personas que fueron vulneradas el pasado 18 de octubre no pusieron acciones legales. Yo sentí mucho miedo, pero una de las cosas que más me impresionó fue la gallardía de la juventud que salía apaleada de la comisaría y se iba directo a la marcha siguiente. Ahí podemos decir, bueno, mostrar un panorama de cómo los derechos humanos se están respetando o no en la actualidad o en la historia hacia atrás, ¿no? Efectivamente, como el tema que estamos tratando es el de la memoria, no podemos olvidar las violaciones a los derechos humanos que se vivieron no solamente para la dictadura del dictador Pinochet en Chile, sino también todas las violaciones que existieron hacia atrás, las violaciones que han tenido que vivir los pueblos originarios en nuestro país, la devastación, por ejemplo, los Onas, los Yaganes, son pueblos que ya no existen, valiosísimos en nuestra historia cultural y que fueron también devastados. Entonces, desde el punto de vista de la humanidad, yo siento que vamos cada vez avanzando lentamente y espero realmente que nos orientemos hacia terminar con estas acciones de crueldad y que se ejercen desde el poder. Una de las cosas que no quisiera dejar de mencionar, como mi rol siempre es un poco educativo, a esta frase que hemos escuchado todos que dice, bueno, ¿y dónde están los derechos humanos de los carabineros? ¿Dónde están los derechos humanos de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no corresponde hablar técnicamente de los derechos humanos de los carabineros o de las Fuerzas Armadas? Es porque ellos son agentes del Estado. Lo que se ha definido como derechos humanos es una manera de cuidar al individuo de a pie de toda la fuerza coercitiva que tiene el Estado. El Estado, como que todos nosotros juntos, digamos, tiene la fuerza acaparada. Esa es una manera de impartir justicia, porque si no estuviera acaparada la violencia en nuestra sociedad, estaríamos todos vengándonos todo el tiempo. Entonces, el pacto social, que es lo mismo que una constitución moderna, nos ha ordenado de la manera de que la justicia, la venganza se imparte por parte del Estado, pero esa fuerza que el Estado tiene contra todos nosotros no debiera ser usada en nuestra contra. Muchas gracias. De verdad que estamos con desafíos inmensos en la institucionalidad de los derechos humanos en la nueva Constitución, y es una tarea que tenemos que trabajar juntos. Por eso, y para Begoña, que ya lo sabe, se lo cuento de nuevo, aquí está en Limache, está la Comisión de Derechos Humanos, está una agrupación ciudadana que se llama Patrimonio y Memoria de Limache,
está el PRAIS con los trabajadores o las familias que fueron presos, está la Comisión de Exonerados también. Es decir, aquí hay una multiplicidad de organizaciones que estamos pensando, de alguna manera, de alguna de las perspectivas en los derechos humanos. Y quería entonces dejar para el cierre de esto a alguien que apuntó en el video a los nuevos temas, una mirada biocéntrica es lo que estamos necesitando, y le llamó los derechos regenerativos. Entonces quisiera pedirle finalmente a Andrés que nos ayudara y agradecer en él a los que estuvieron en los videos. Fíjate que Juan Cisterna, que fue dirigente de los cordones industriales, del cordón industrial, Yolanda y Elwin, que estuvieron en el desconocido primer acto del golpe militar, que fue la destrucción de la antena de Radio Victoria en esa época. Y quisimos mostrar con ellos una de las esquirlas que tiene un bombazo como eso, ¿no? Los hijos que tuvieron que salir 16 años, a los 16 años la mayor tuvieron que salir del país. Y Ana María con Juan, que nos muestran dos miradas, una desde la familia, el hermano, en el caso de Arturo Ló, y en el caso del trabajador, con un jefe, como dice él, Óscar Farías Ursúa. Entonces, agradeciendo a ellos y a quienes estuvieron, quisiera ofrecerle la palabra a Andrés para que, tal como lo hizo en el video, pueda cerrarnos con un desafío. Como diría el Mauro, esos desafíos de 1 minuto. ¿Qué tenemos que hacer? Tiene la palabra Andrés Moreira. Gracias, Waldo. Estaba escuchando con mucha atención a Begoña y a Rocío, y en paralelo estaba atendiendo a mis estudiantes que estaban cerrando el semestre. Y una de las discusiones en las que estábamos recién es la falta de información para poder realizar gestión ambiental. Y algo tan simple como poder constatar que el estero Limache no trae agua, tiene que ver con una situación muy, muy compleja, que tiene que ver con decisiones que se han tomado hace muchos años, incluso en dictadura, pero después, post dictadura también, con los coletazos que dejó el haber traspasado todos los el capital natural, como se le llama, a empresas que simplemente desconocieron y siguen desconociendo el bien público. Y bueno, es uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos a propósito de lo que nos comentaba Rocío, de en la nueva Constitución, que quede reflejado precisamente que el bien público es el que va a tener la prioridad en cuanto al bien privado. Y especialmente lo que se dice tan livianamente, acceso a un ambiente libre de contaminación, no es una cosa trivial y es una cosa que requiere un trabajo muy, muy delicado y dedicado en cuanto a cómo establecemos los nuevos equilibrios a partir de esta nueva Constitución. Seguramente mucha gente que ha estado beneficiada de alguna manera a partir de la dictadura no va a querer que hayan cambios, y eso ya hay un porcentaje expresado en el plebiscito que está ahí, pero mucha gente seguramente va a ser más gente que va a querer entrampar los cambios que necesitamos. Pero bueno, es parte del gran desafío. Esto no
comienza en el estallido social o revuelta popular, sino que en Limache, al menos desde el 2015, que venimos marchando por hacer cambios reales que impacten positivamente en el medio ambiente y en la calidad de vida de los habitantes, tratando de diseñar un concepto de cohabitación en la reserva de la biosfera entre los habitantes humanos y los habitantes no humanos, hablando de árboles, aves, insectos, toda esta gran biodiversidad que nos acompaña en este territorio y también de la cual también tenemos que ser responsables. Y todo esto se va juntando. Y como decía, esto no empieza con el estallido social, esto viene de mucho antes. Estábamos también yendo a las marchas de los viernes del cambio climático, de Greta Thunberg, y vamos a seguir porque tenemos que seguir construyendo un territorio que nos acoja a todas, a todos, incluyendo los otros seres. Hay que lograr llegar a el equilibrio en el cual todos podemos convivir. Creamos los espacios de cohabitación de la biosfera, creamos los espacios de resistencias bioculturales y reexistencias bioculturales, en las cuales nos reinventamos en cuanto a nuestra manera de instalarnos sobre este territorio. Y eso implica exigirles a los organismos públicos que hagan su trabajo, y también implica nuestra responsabilidad en todos los sentidos de reciclar la basura, de reciclar el agua, de trabajar con los vecinos, fortalecer las juntas de vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Afortunadamente tenemos buenos ejemplos, pequeños pero buenos ejemplos, como el caso de recuperación del estero Limache, aquí abajo en la calle Riquelme, este pequeño espacio, y bueno, los trabajos que hemos ido desarrollando en la Huinca y todo lo demás. Limache mantiene su patrimonio y lo refuerza, lo cuida y lo recupera para la reexistencia de la biosfera. Muchas gracias Andrés. Y ahora, cumpliendo con el tiempo justo que me dejaron para el conversatorio, como embajador de la memoria, del Museo de la Memoria, yo siento que esto es la tarea que tiene un embajador: conversar con los amigos, las amigas, que se note que aquí no necesitamos que nos digan sobre paridad, aunque tenemos que recordarlo todos los días, y que no necesitamos tampoco que nos digan que los viejos sobran, porque estamos todos los días, y que tampoco necesitamos que se diga que los jóvenes tienen que usar su fuerza, porque en realidad la están usando todos los días. Entonces, yo les doy las gracias por este espacio, y Auriki cierra esta actividad. Muchas gracias. Tarea compleja. Gracias, Waldo, me diste una tarea compleja. No es fácil cerrar una actividad que ha sido parte de un camino largo y que a veces uno ve tan difícil, pero que cuando uno empieza a caminar, empiezan a sumarse otras y otros. Y se suman también las instituciones, se suman los vecinos, se suman personas que no conocíamos incluso, y también vamos conociendo historias que tampoco conocíamos. Entonces, y lugares que son parte de nuestra identidad. Es difícil de repente decir para que nunca más, porque las cosas vuelven a suceder. La conmemoración de esta Carta Fundamental es del año 48, y lo que estamos recordando hoy día también fue en el contexto del año 73. Entonces, el ser humano tiene una memoria muy frágil, y estos actos como el de hoy día tienen que repetirse, y así juntos vamos recordando,
porque esa es la única manera. Juntos vamos caminando y uniéndonos en estos caminos de distintos lados, con distintas miradas, con distintas generaciones, y construyendo esta identidad, recuperando esta identidad que es del Limache, que es parte de una historia común. Gracias a todos, a todas, a todes por estar hoy día acá, y ya caminaremos de nuevo por otros lugares de la historia de Limache. Gracias.